Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que es ya la segunda edición que celebramos esta jornada conjunta entre las dos sociedades más importantes de hematología en España. Lo digo por César, le voy poniendo un poco en contexto, que son la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, esta es su sede, aquí en Madrid, y junto con la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, la SET, luego presentaré a su presidente, para celebrar de alguna manera lo que es el Día Mundial de la Hemofilia, este hermanamiento y de alguna manera poner en valor y en relevancia lo que es la hemofilia en España y sobre todo en el campo de la hematología. Tendremos dos intervenciones porque el lema o la jornada de hoy se ha centrado fundamentalmente en cómo elegir e individualizar el tratamiento en hemofilia en la era de las nuevas terapias, ¿no? En la que estamos viviendo actualmente, esta revolución de cambio de tratamiento que luego nuestros ponentes nos darán. Y para ello tenemos el honor y permitirme, tanto David como Joan Carles, que le presente en primer lugar. Tenemos el honor de tener al presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, César Garrido. Es un auténtico honor para nosotros. Esta mañana hablaba con él y decía que era el primer presidente de habla hispana en la World Federation, y entonces, bueno, pues es la primera vez que también se anima a venir, y bueno, pues muchas gracias de verdad por venir, sobre todo con compartir esta jornada, que el año pasado estaba huérfana, no estabas tú, pero ahora ya nos acompaña. Le decía también un poco en tono de broma a Daniel y a Ramiro que estoy rodeado de todos los presidentes de todas las sociedades, ¿no? Y yo soy el vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. No pasa nada, estoy encantado de serlo, ¿vale? Pero un poco deciros eso, bueno, que bienvenidos a nuestra sociedad. También me gustaría presentarle a Joan Carles Reverter. Joan Carles es conocido de todos, viejo amigo también, y es el presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Y tenemos en línea a David Silva, que es el presidente de la Real Fundación Victoria Eugenia. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No quería robar más tiempo porque es tarde y tenemos dos ponentes. Simplemente, bueno, agradecer a todos los ponentes y agradecer a todos los que estéis aquí en persona. El año pasado éramos 4 y todo el mundo estaba al otro lado de las líneas. Este año ver a tanta gente, la verdad que agrada un poco en este día. Yo quisiera darles el turno a cada uno de ellos para que nos hablen durante un poquito de tiempo a Joan Carles un poco lo que es la importancia desde el punto de la sociedad de la celebración del Día Mundial de la Hemofilia. A David posteriormente me gustaría bueno, un poco que nos hablara o que nos dijera del tratamiento disponible que supone para él desde su experiencia un antes y un después. Y finalmente invitaré al doctor a don César Garrido para que nos hable de las expectativas de los pacientes a nivel global ante los nuevos tratamientos. Cuando quiera, Joan Carles. Muchas gracias. Me has pedido que hable de la importancia de la celebración del Día Mundial de la Hemofilia. Uno puede pensar que esto de los días mundiales ya está un poco superado, que si hay el Día Mundial de las canalizaciones de agua, que si hay el Día Mundial de todas las cosas, pero no. El Día Mundial de la Hemofilia continúa siendo una cita relevante. El Día Mundial de la Hemofilia está entre nosotros desde el año 1989 y cada 17 de abril se celebra, en el cual cada año se pone sobre la mesa alguna de las situaciones o alguna de los aspectos del tratamiento o de la vida de las personas que tienen esta situación que son relevantes. Ha habido años o ha habido una temporada relativamente larga que eran sobre todo temas de calidad de vida, sociales. Ahora están apareciendo unas nuevas situaciones, que es la irrupción de numerosos nuevos fármacos, numerosas nuevas vías terapéuticas. Y todo eso acaba enfocándose a lo que es precisamente, y además me gusta mucho el lema de este año, que es acceso para todos. Acceso para todos, es decir, estamos hablando de varias cosas con esto. Primero, de equidad, que todo aquel que lo necesite tenga el tratamiento que necesita. Y aquí se puede hacer una reclamación a lo que serían las administraciones. Acceso quiere decir que den facilidades para
probar, para utilizar, para financiar nuevas líneas, nuevas ideas terapéuticas que tienen claros beneficios, algunas de ellas, para determinados pacientes. Por tanto, cada paciente debe poder recibir lo que le corresponde. Y el para todos, la verdad es que esto además se tiene que ir ampliando. Este para todos en el mundo de la hemofilia ya no es solo para los pacientes con hemofilia grave, que obviamente continúan siendo los que más necesidad tienen, pero también hay que ampliarlo a las hemofilias leves o a las mujeres portadoras de hemofilia, que también presentan, con mucha menos frecuencia, pero también presentan problemas hemorrágicos que pueden hipotecarles su calidad de vida, su desarrollo personal, y que por tanto también merecen estudios, desarrollos, innovación en estas líneas. El Día Mundial de la Hemofilia creo que es el momento, el foro óptimo para poner todo esto sobre la mesa. Por eso, repito, me gusta muchísimo el título de este año, el acceso para todos. Significa tanto qué como para quién. Muchas gracias. Yo creo que a continuación David está... Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan y muy buenas tardes. La verdad es que lamento profundamente no poder estar presencialmente ahí compartiendo esta interesante jornada con todos vosotros. En cualquier caso, me uno a esta bienvenida, a darles la bienvenida a este seminario con el que queremos celebrar pues de manera algo anticipada el Día Mundial de la Hemofilia, que, como decía el doctor Reverter, pues se celebra cada 17 de abril. Un día sin duda muy especial para toda la comunidad que estamos involucrada en los trastornos de la coagulación. Arrancamos así pues un evento que un año más hemos coorganizado pues la Real Fundación Víctor Eugenia junto con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Así que de antemano permítanme que agradezca a los representantes de estas dos sociedades científicas su buena disposición para estar celebrando un año más de manera conjunta este importante momento. Agradecimiento que también quiero extender a los laboratorios Novo Nordisk, Roche y Sobi, que colaboran con el patrocinio de este evento. Y este año, además, tenemos la suerte de contar con la presencia, como decía Víctor, del presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, don César Garrido, que creo que hoy comienza con este evento una serie de celebraciones que se extenderán durante esta semana y la próxima semana, para, bueno, pues, como digo, celebrar en diferentes partes del mundo, creo, este 17 de abril. Así que, César, muchísimas gracias por tu generosidad al desplazarte a Madrid y compartir con nosotros este día. Y para aquellos de ustedes que desconozcan pues, el motivo de esta efeméride, les diré que, como decía también el doctor Reverter, se viene celebrando desde hace algo más de 30 años, para recordar el nacimiento del que fue el fundador de la Federación Mundial de Hemofilia, del canadiense Frank Snable. Fue empresario, fue filántropo y además padecía hemofilia. Y este señor tuvo la visión en el año 1963, hace ya, pues va a hacer 60 años, tuvo pues esa gran idea de sentar las bases de esta organización internacional que hoy en día pues es todo un referente en la mejora de la atención médica y de la calidad de vida de las personas con trastornos de la coagulación. Estoy seguro de que Frank Snable no se pudo imaginar que apenas 25 años después de su fallecimiento, el tratamiento de la hemofilia iba a estar en el momento dulce en el que se encuentra ahora mismo, con todo un arsenal terapéutico disponible y que sin duda supone un antes y un después en el tratamiento de esta patología. De estos temas, además, van a hablar con el dominio que tienen pues, la doctora Maite Álvarez, el doctor Ramiro Núñez y también Daniel García como máximo representante de los pacientes y de sus familias. Así que por mi parte nada más insistir en el agradecimiento a las dos sociedades científicas por hacer posible este evento un año más y también a la presencia de todas las personas que están hoy aquí para pues, celebrar con nosotros este Día Mundial de la Hemofilia, este 17 de abril, y por tanto desearles por último que tengan una tarde muy fructífera y que sea todo lo interesante que esperan. Muchas gracias.
Buenas tardes. Primero que todo, bueno, agradecer a los organizadores de este evento, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, de la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia, y gracias, David, por esa palabra. Efectivamente, bueno, la celebración del Día Mundial de la Hemofilia, ya David explicó en referencia al por qué. Lo que no estoy seguro, y ustedes a lo mejor esto lo va a poner a pensar, es que el desarrollo ha llegado de tal forma en estos momentos a lo que es la hemofilia, que está viviendo una etapa de gloria, lo que yo llamo una etapa de oro en el tratamiento de la hemofilia, pero que también impone unos retos de qué hacemos, ¿no? Una organización de 60 años que quiere innovar más, que quiere aceptar las innovaciones, que es el resto hacia el futuro. No podemos quedarnos con los mismos tratamientos, con la misma terapia, pero tampoco con la misma mentalidad ni con la misma estructura que tuvimos durante 60 años como organización internacional. Eso está haciendo de que en algunos casos se está pensando hasta cambiar el nombre. A mí particularmente no me gusta el nombre que tenemos, pero es parte de la discusión actual. Pero no cambiar el nombre por cambiarlo, sino por abrir las puertas a otras complicaciones que tengan alguna relación con la hemofilia. Veo la cara de la doctora impresionado. Eso no va a cambiar de nombre ahorita, eso va a tener mucha discusión. Pero lo interesante es ver hasta dónde nos pone el desarrollo y lo que se ha avanzado y lo que se ha presentado con estas nuevas terapias. ¿Qué hacer? Si quedarse dentro del mismo cuarto encerrado o abrir con cierta prudencia, con cierta madurez, y es lo que los pacientes también tienen presente en la actualidad. Con la medicina personalizada ya era un cambio impactante para muchos el dejar de pensar en medicina general, genérica, sino que cada quien tenga su tratamiento debido. En fin, todo esto está en el tapete, por decirlo así. Todo esto la Federación Mundial lo está viendo, consultando. Significa marketing, significa oportunidad, significa equitatividad, equidad. Todo eso es imposible lograrlo y adaptarse estando cerrado a ideas del pasado. Entonces, por supuesto que tenemos todo el derecho de celebrar, tenemos razones para celebrar este día. Como bien decía el doctor, no solamente es hoy. Cada vez que ustedes logran salvar una vida, cada vez que logran evitar una discapacidad, ese es el Día Mundial de la Hemofilia propiamente. Pero indiscutiblemente que el adelanto y los avances que se presentan no se van a quedar aquí. Las expectativas que tenemos es de los próximos 3 años, por lo menos, seguirán habiendo innovadores. Ya se habla de la terapia génica como una potencial cura. Que la excusa es el costo. Bueno, el costo de los recombinantes hace unos 10, 12 años era algo impensable. Y como bien lo he comentado en el día de hoy, he visitado países en África donde hace 7 años era impensable el que esa gente tuviera tratamiento, y hoy en día tienen tratamiento en muy poca escala, pero hay oportunidad. Así que yo creo que con esto alimento un poco los entusiasmos a que sigamos en este avance y escuchemos qué hay en la actualidad en España, que es un referente internacional. Ese es el motivo de la visita mía aquí, en realidad, motivarlos para el próximo congreso del año 2024 de hemofilia, el congreso mundial, donde, bueno, tenemos muchas expectativas de qué va a mostrar España en ese próximo año. Gracias a todos. Bien. Muchísimas gracias, César. La verdad que, bueno, ya ha abierto la puerta a algo que queríamos comentar al final, pero bueno, el próximo año Madrid acogerá el Congreso de la Federación Mundial de Hemofilia. La verdad que es un gran reto para todos a nivel nacional. Y esta jornada básicamente es una jornada científica. Hoy nos ha honrado la presencia de César Garrido, y que tenemos a 2 ponentes, yo creo que de excepción, y además también muy conocidos de todos vosotros y muy cercanos ambos a mí, como son la doctora Álvarez Román y el doctor Ramiro Núñez, que nos van a hablar de 2 aspectos muy interesantes. La doctora Álvarez va a hablar de los retos y las oportunidades de los nuevos tratamientos en hemofilia, y el doctor Ramiro Núñez se va a focalizar en qué le ofrece realmente la terapia génica
pacientes con hemofilia. Y finalmente tenemos la perspectiva de alguien que yo creo que, bueno, que nos dará una visión completamente diferente y pero muy interesante, porque no dejamos de estar aquí en el Día Mundial de la Hemofilia para visibilizar lo que es la hemofilia, pero sobre todo para visibilizar a nuestros pacientes la necesidad de nuevos tratamientos, con lo cual estará Daniel Aníbal García de Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia y patrono de la Real Fundación Victoria Eugenia, para hablarnos un poco de la perspectiva suya como paciente. No quiero perder el ritmo, que vamos muy bien de tiempo, y yo creo que es una jornada muy interesante donde probablemente la discusión sea la más importante, y quiero dar paso a Maite para que nos hable de la primera presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos, ¿no?, a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y, como no, a la Real Fundación Victoria Eugenia, que, bueno, pues ha sido este año la encargada de organizar el evento. De las necesidades no cubiertas que tiene el paciente con hemofilia, pues sin duda alguna, bueno, pues es por un lado la carga de la enfermedad y por otro la carga del tratamiento, ¿no? La carga de la enfermedad por el elevado número de sangrados que le causa al paciente dolor, que al final va a acabar causando una artropatía con pérdida escolar y laboral, ansiedad, depresión. La carga del tratamiento, de los tratamientos que teníamos hasta ahora, pues el desarrollo de inhibidores o el elevado número de infusiones que además son intravenosas, lo cual hace, bueno, pues que el paciente tenga también una gran carga del tratamiento. ¿Qué tenemos ahora de los tratamientos nuevos? Pues afortunadamente todos están disponibles en nuestro hospital dentro ahora mismo del contexto de ensayo clínico y nos da la oportunidad pues, de ver cómo van surgiendo estas nuevas estrategias de las que se van beneficiando nuestros pacientes y también los retos y las oportunidades que ofrecen o que ofrecerán en el futuro a más pacientes, ¿no? Comenzamos con un producto que ha sido aprobado muy recientemente por la FDA, que es un producto, un concentrado de factor 8, un verdadero factor 8 de vida media extendida, ¿no? Es el VIP001, en Estados Unidos ya tiene nombre, el Altuvio, y bueno, pues todos conocéis, es un factor 8 con depleción del dominio B, que es una lazación constante de la inmunoglobulina para facilitar esa recirculación a través del receptor neonatal y además une una parte del factor von Willebrand, justo la parte que transporta el factor 8, que es el dominio, los fragmentos T3D', unido también a la fracción constante de la inmunoglobulina y unido todo ello a una cadena de polipéptidos que va a aumentar la vida media, pues en modelos animales hablaban durante muchos años en los congresos a 32 horas y nos parecía mucho, pero en pacientes con hemofilia hemos visto que aumenta hasta 47 horas. Hace poquitas semanas se publicaba en la revista New England pues el pivotal que ha dado la autorización al producto, un fase 3 multicéntrico prospectivo en el que, como todo pivotal, pues evaluaba la farmacocinética, eficacia y seguridad del producto en adolescentes y adultos, en mayores de 12 años con hemofilia grave. Tiene dos brazos, uno de ellos, 133 pacientes que reciben el tratamiento venían de profilaxis y continúan con una profilaxis de una vez a la semana, y el grupo B, que eran pacientes que venían, la mayoría de ellos, de tratamiento a demanda y que empiezan la profilaxis con el VIP001 a 50 unidades kilo una vez a la semana. Estos dos grupos, el primer grupo con tratamiento profiláctico y el segundo grupo con el tratamiento a demanda las primeras 24 semanas y luego cambia a profilaxis a partir de las siguientes 6 semanas. Como ven, las características demográficas eran pacientes de 35 años, la mayoría de ellos varones, pero hay una mujer incluida en el estudio. El reclutamiento, y fíjense que esto es más curioso, bueno, pues era en pacientes, en la mayoría de ellos en Europa y en Estados Unidos. Veremos que los rebalanzadores de la hemostasia no es donde más reclutan, pero el VIP001 es donde es habitual, en Estados Unidos y en Europa. Y también una de las características importantes de los pacientes incluidos es que hasta un 30% en el momento de la inclusión presentaba articulaciones diana.
Características de farmacocinética espectaculares, como les decía, 47 horas de vida media, con una normalización de la hemostasia durante los primeros 4 días, quiere decir que el paciente tiene niveles de masa de un 40% y eso va a hacer la protección sea mucho mayor y que además se puedan hacer diferentes procedimientos como procedimientos menores sin necesidad de poner tratamiento adicional. Un incremental recovery de 3, también muy interesante a la hora de si el paciente está sangrando, que ese sangrado se corte inmediatamente por el recovery tan alto. Con lo cual estamos ante que es capaz de producir una normalización de la hemostasia la mayor parte de la semana con una sola infusión a la semana. Esto se tradujo, como se pueden imaginar, en una reducción de los episodios hemorrágicos de una tasa anualizada de sangrados de 2,96 en paciente que estaba recibiendo ya profilaxis con factor 8, es decir, en el paciente que estamos tratando habitualmente se reducía de 2,96 a 0,69, con lo cual muestra la superioridad del producto a lo que tenemos actualmente. Y una tasa de pacientes, un gran porcentaje de pacientes con sangrado cero, entre un 72 o un 80%, según las ramas del estudio. Lógicamente, como se pueden imaginar, se reduce el número de sangrados, se reduce el número de sangrados subclínicos, eso es una sola infusión a la semana, todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para nuestros pacientes y una disminución del dolor con la escala PROMIS, que es la que utilizó el estudio. También están apareciendo, y los tenemos en ensayo clínico en el hospital, la nueva generación, los nuevos miméticos, productos de segunda generación, como el MyMate del laboratorio Novo Nordisk, un anticuerpo monoclonal biespecífico que se une al factor 9 y al factor 10, en un sitio muy concreto del factor 9, concretamente en la posición en la arginina 338, y eso hace que la actividad proteolítica de este factor 9 sea hasta 20 veces mayor que la del factor 9 activado. Esto va a hacer que la generación de trombina que produce este anticuerpo monoclonal sea pues hasta 15 veces mayor que los productos, los anticuerpos monoclonales que tenemos actualmente comercializados como el Enlibra. Y esto se ha demostrado pues, en diferentes estudios, en modelos animales, también en la EHAT. Este año se presentaban modelos de farmacocinética y farmacodinamia que mostraban este aumento en la generación de trombina y de protección de hasta 15 veces mayor que el Enlibra. Y sin observar ningún evento trombótico ni anticuerpos neutralizantes. Otra forma de tratar a nuestros pacientes con nuevas estrategias terapéuticas es disminuir los anticoagulantes naturales, que es lo que consiguen los fármacos rebalanceadores de la hemostasia, ¿no? Tenemos dos tecnologías diferentes, los anti-TFPI y un RNA de interferencia que disminuye la antitrombina 3. De los anti-TFPI, actualmente se han parado los estudios de otros que estaban en marcha y actualmente tenemos en marcha el concizumab y el marstacimab. ¿Cómo funciona el TFPI? Bueno, pues para explicar los anticuerpos que son inhibidores del TFPI, vamos a explicar en este dibujo qué es el TFPI. Es el inhibidor de la coagulación por la vía extrínseca, la vía de la factora tisular. Saben que cuando se produce el daño vascular, cuando se produce la lesión del endotelio, la célula endotelial expone el factor tisular que estimula el factor 7 y ese complejo factor tisular factor 7 activado va a producir una activación de todo el complejo tenasa, factor 9 activado, factor 10 y en último término generación de trombina. Si nosotros fuéramos capaces, el TFPI, pues para que no siga la coagulación generándose y se pare una vez que ha restaurado el daño vascular, tenemos el TFPI, que es un inhibidor de esta vía, que tiene, como ven, tres dominios, tres dominios QNIC, el Q1, Q2, Q3, que cada uno va a actuar en una parte, uno en el complejo factor tisular factor 7 activado, otro en el factor 10 activado y otro en los glicanos de membrana plaquetaria. Si conseguimos un producto que inhiba este inhibidor de la coagulación, el paciente con hemofilia generará más trombina y estará más protegido.
Esto es lo que se ha intentado con diferentes productos como el concizumab, cuyo la fase de los ensayos clínicos saben que recibe el nombre de Explorer, y me detendré en el pivotal, el fase 3. Saben que los ensayos clínicos se detuvieron en marzo del 2020, justo en el momento que empezaba la pandemia, debido a eventos trombóticos no mortales en 3 pacientes, que luego se implementaron unas medidas para la atenuación de estos riesgos y el ensayo continuó. Estas medidas de mitigación, estas medidas de seguridad, fue reducir la dosis de carga y luego después se redujo la dosis de carga de 0,25 a 0,20 miligramos por kilo y se hace una determinación de niveles plasmáticos en la semana 4, de la 4 a la 8, y con eso se adapta la dosis. Y en aquellos pacientes que tienen menos de 200 se incrementa la dosis a 0,25 miligramos por kilo, y en pacientes de más de 4.000, descendemos la dosis a 0,15 miligramos por kilo. Como ven, la tasa anualizada de sangrados en aquellos pacientes que estaban en tratamiento con concizumab frente a los pacientes que estaban a demanda se redujo en un 86% y el 63% de los pacientes no presentaban ningún sangrado. Desde que hubo estas medidas de mitigación no ha habido ningún evento trombótico en los pacientes que están en el ensayo. Otro anti-DFPI que tenemos en desarrollo es el mastacimab del laboratorio Pfizer, que ahora mismo es verdad que es el único que no ha tenido eventos trombóticos durante todo su desarrollo, y ahora mismo estamos en la fase 3. Se han liberado los resultados del fase 1B y del fase 2, en el que se ve una reducción del número de episodios hemorrágicos con ningún evento trombótico en la fase 2, y también se han publicado los datos hasta 365 días con la dosis de 300, que es la que se va a probar. La otra tecnología es disminuir el otro anticoagulante natural, que es la antitrombina, y se hace a través de un RNA de interferencia, que es el fitusiran. Los ensayos clínicos, como los productos anteriores, sirven para paciente con hemofilia A, con hemofilia B, paciente sin inhibidor, con inhibidor, y se han publicado en las últimas 2 semanas, uno está online y se publicará en mayo, pero sí que ya está disponible en la revista Lancet Hematology. Es los resultados del fitusiran en pacientes con hemofilia A o hemofilia B sin inhibidor. ¿Qué características tiene este estudio? Es un estudio, como todo fase 3, multicéntrico, abierto, aleatorizado. Se lleva a cabo en 45 centros de 17 países y se han publicado los datos solo de los pacientes mayores de 12 años. Eran pacientes con hemofilia A o hemofilia B sin inhibidor. Y eran pacientes que venían de tratamiento a demanda con concentrados de factor 8, que es uno de los fallos del estudio, que estamos comparando demanda con profilaxis con fitusiran. Estamos comparando demanda con factor 8 a profilaxis con fitusiran, cuando hoy en día el gold estándar que recomiendan las guías de la Federación Mundial de Hemofilia es el tratamiento profiláctico. No es como el BIP, que sí que compara profilaxis con profilaxis. No, aquí estamos comparando demanda con profilaxis. El tiempo de seguimiento es de 7,8 meses y se produce una reducción de la tasa anualizada de sangrados en aquellos pacientes que venían de tratamiento a demanda, de 21,8 a 0 en aquellos que están en tratamiento con fitusiran, con lo cual se produce una reducción del 90%. Como ven, el diseño del estudio hace que el reclutamiento de estos pacientes sea en otros países. Se buscaban pacientes que vinieran de tratamiento a demanda. A lo mejor en Europa, en Estados Unidos está más estandarizada la profilaxis, por eso ahí ven los países que reclutan, que son fundamentalmente Asia. Número de pacientes que tiene 0 sangrados, un 40%. Número de pacientes que tiene menos de 3 sangrados, 73%.
Llama la atención también los eventos adversos con fitusiran. Aparte de un aumento de transaminasas, aparece pues un porcentaje de pacientes que pues durante el ensayo tuvieron colecistitis, colelitiasis, que no se ha sabido hasta el momento muy bien cómo explicarlo, ¿no? Y bueno, pues es lo que poníamos recientemente en el comentario que hicimos en el Lancet Hematology, ¿no? Quizá lo peor del ensayo estamos comparando un tratamiento a demanda, que no es el gold estándar ahora mismo, con un tratamiento profiláctico, aunque sea con un fármaco más novedoso, y luego que tampoco sabemos por qué han ocurrido esos eventos de colecistitis, de colelitiasis, que bueno, es difícil de explicar. Ya pueden consultar también online los resultados del fitusiran. Se va a publicar ya en mayo, pero se puede acceder ya al artículo online de los pacientes con inhibidor, tratados con fitusiran con inhibidor. El reclutamiento de estos pacientes se lleva a cabo en centros secundarios y terciarios de 12 países y se recogen pacientes adultos y adolescentes más de 12 años con hemofilia A o B con inhibidor. Mismo diseño del estudio, aquí a lo mejor se puede más entendible, no es tan estandarizada la profilaxis en paciente con inhibidor con agente bypass, eso lo podemos pasar un poco más y comparan tratamiento también a demanda con el tratamiento profiláctico con fitusiran. Como pueden ver, los grupos de los pacientes reclutados, el 68% era pacientes reclutados en Asia. Sí que se produce una reducción de todos los sangrados, tanto de la tasa anualizada de sangrados total como la tasa anualizada de sangrados espontáneos, tasa de sangrados articulares y tasa de sangrados articulares, con un 71% de los pacientes con cero sangrados. Y también esos eventos adversos poco explicables. Recordarles, ya para ir pasando a los retos de estas nuevas terapias, el desarrollo clínico del fitusiran también se tuvo que interrumpir por primera vez debido a un evento trombótico mortal en un paciente que está incluido en el ensayo de extensión en el fase 2. Fue Sanofi la que interrumpió voluntariamente, como recordarán todos ustedes, el desarrollo en 2020 porque se produjeron otros acontecimientos trombóticos después de haber reiniciado el ensayo, que ahora de las 259 personas que están en todos los ensayos, solamente un 2% ha tenido eventos trombóticos y que ha hecho bastantes ajustes al protocolo inicial. Eso quiere decir, a modo de crítica, de mi humilde opinión, que también no sabemos la eficacia real del fitusiran, porque los pacientes que tenemos actualmente hemos bajado la dosis, los datos que se han publicado son con 80 miligramos una vez al mes, ahora hemos reducido la dosis por medidas de seguridad. Aquel paciente que está menos de un 15% de antitrombina no recibe esa dosis, y si un paciente tiene 2 veces menos de un 15% de antitrombina, se le saca del ensayo, con lo cual estamos no solamente expectantes a los datos de seguridad y a las cosas de aclarar de colecistitis, colelitiasis, sino también expectantes a la eficacia del producto con los nuevos ajustes de dosis, porque esa corte todavía no tenemos ningún dato. También se van a abrir, esta mañana nos decían que la agencia había dado ya el ok para los ensayos con otras serpinas como inhibidores de la proteína C y proteína S. Y luego el doctor Ramiro Núñez seguirá con la terapia génica, edición génica. Yo ya para ir terminando, las oportunidades, lo decía el presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, César Garrido, las oportunidades para el paciente con hemofilia ahora mismo son infinitas en cuanto a que los que llevamos trabajando unos años en la hemofilia, estos 5 últimos años, han sido, la verdad, que espectaculares en cómo vemos cómo nuestros pacientes con inhibidor hacen una vida normal, cómo los niños con hemofilia tienen una salud articular normal
y cómo pueden integrarse en la vida laboral y social, y todo eso lo debemos a bueno, pues todos estos fármacos que han ido surgiendo. Retos, pues yo los retos que veo es bueno, pues el riesgo trombótico fundamentalmente para estos productos no sustitutivos, ¿no? Que seguimos ahí siempre con miedo cuando tenemos que administrar terapia concomitante para hacer una cirugía o para hacer bueno, pues para controlar un episodio hemorrágico. Problemas de monitorización, ¿no? Igual nosotros trabajamos en un centro donde nuestros compañeros manejan bien todas las técnicas globales y podemos hacer toda la monitorización, pero no es lo real, ¿no? O los niveles de antitrombina, ¿no? Que nos tenemos que fiar ahora mismo dentro del ensayo clínico de los niveles de central, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros determinamos en el laboratorio, aunque nuestro laboratorio ya ha pasado todos los estándares de calidad y la gente nuestra trabaja muy bien. El elevado coste, ¿no? Solo disponible para un 15% de los pacientes a nivel mundial. Y luego que necesitamos otros indicadores, ¿no? A lo mejor ya no es la tasa anualizada de sangrado con productos que todos casi son sangrado cero, a lo mejor es la calidad de vida o lo que le importa al paciente, que a lo mejor, y lo vemos en la consulta todos los días, el tratamiento excelente no es el mismo para un paciente que para otro. Oportunidades, bueno, protección continua de la hemorragia sin picos ni valles, la administración subcutánea, bueno, ha sido un avance para mí brutal, ¿no? Para los pacientes, menor número de infusiones, utilidad para pacientes que no tenían tratamientos eficaces como los pacientes con inhibidor o el paciente con hemofilia B con inhibidor, uso potencial para otros trastornos hemorrágicos graves, ¿no? Trastornos raros de la coagulación que ahora mismo no tienen nada, y reducción de la carga de la enfermedad. Y ya para concluir, cómo elegir cuando pensábamos en bueno, esta jornada, pues ahora tenemos muchísimos productos, ¿no? Y el paciente sabe que existen muchísimos productos. ¿Cómo elegimos o individualizamos el tratamiento? Bueno, pues si tenéis algo de tiempo, pues me gustaría remitiros este artículo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y empieza diciendo que el tratamiento óptimo no es el mismo para todos los pacientes, ¿no? Cada paciente, bueno, pues hay pacientes que prefieren la vía intravenosa una vez a la semana, hay pacientes que prefieren olvidarse y una administración subcutánea una vez al mes, que el hematólogo tiene que estar pensando en todas estas variables para personalizar el tratamiento, que tenemos que cambiar los objetivos, como ven en la gráfica de la derecha, para los objetivos evaluadores de esa terapia, y que posiblemente un algoritmo como este, que luego parece muy complejo, pero si lo miran es bastante fácil, pueda ayudar a nuestros gestores a estratificar o a poner diferentes escalones con estas terapias que tenemos en práctica clínica habitual. Y bueno, pues ahí con un momento de anhelo, aprovechando que nos acompaña el presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, bueno, fíjense en este artículo que se publicó en el 2002, Margaret Celo, y decía, bueno, los ensayos clínicos de terapia génica. En ensayo clínico, que es como más fácil, había muchísima parte de la población que no había accedido a esta terapia génica, incluso ni siquiera en ensayo clínico. Yo creo que el lema de este año de la Federación Mundial de Hemofilia, ¿no? De acceso para todos, predicción de hemorragias, bueno, pues yo creo que resume bien todo el deseo y el anhelo de los hematólogos y también de los pacientes. Nada más. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia y a las sociedades científicas por la invitación y a los patrocinadores, estimados presidentes y vicepresidente. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí esta tarde. Bueno, en los próximos minutos vamos a intentar hablar de qué le ofrece al paciente la terapia génica. Bueno, esta diapositiva, que en realidad es una en negativa de la que ha presentado Maite, bueno, ofrece, digamos, una panorámica del arsenal terapéutico que tenemos disponible, donde conviven pues los factores tradicionales, tanto pragmáticos como recombinantes, con los factores de vida media extendida o prolongada, que se incorporaron en nuestro medio en el 2016, junto con terapias que llamamos no sustitutivas, cuyo representante actualmente disponible es Libramicizumab como terapia subcutánea, y, bueno, ensombreado las fármacos en distintas fases de desarrollo clínico que nos ha mostrado magistralmente la doctora
Álvarez y, como podemos presuponer, pues muchos de ellos alcanzarán la fase de comercialización en base a los datos que ya tenemos muy avanzados de los ensayos pivotales en fase 3, cuyos datos muchos de ellos se están liberando actualmente. Pues en este contexto aparece la terapia génica como otra opción terapéutica que podemos señalar ya a la altura de los factores tradicionales, de los factores de vida media extendida o de emicizumab, puesto que ya tiene la aprobación por las autoridades regulatorias europeas y que próximamente, pues seguramente, pues tendrá la del Ministerio y lo tendremos disponible en nuestras farmacias. ¿Y qué puede ofrecernos la terapia génica en este escenario o en este arsenal terapéutico tan amplio? Pues bueno, antes de ello quizás centrarnos en los retos del tratamiento considerados tradicionales. La presencia de hemorragias intercurrentes, aunque hemos hablado del concepto, ya se habla del concepto de sangrado cero, como luego también veremos, pero realmente la hemorragia intercurrente, es decir, a pesar del tratamiento profiláctico, sigue siendo una realidad. La protección fluctuante que ofrecen los factores tanto tradicionales de vida media estándar como los factores de vida media extendida en función de los picos y valles propios inherentes a su funcionamiento, la necesidad en la relación con la administración factor de un acceso venoso adecuado, la adherencia al tratamiento, que muchas veces se puede ver comprometida, sobre todo en algunos periodos concretos de la vida del paciente, o el desarrollo de inhibidores, que sigue siendo una preocupación en relación al tratamiento de la hemofilia. Y todo ello yo lo resumiría en la carga de la enfermedad, que es un reto del tratamiento, la carga que supone la hemofilia en sí mismo en relación con los tratamientos disponibles. En relación con la carga de enfermedad, permítame, este trabajo donde se compara una población de 55 pacientes, con hemofilia grave que consideramos ideales, porque son pacientes con profilaxis primaria, una edad media en torno a entre 20, casi 30 años. En profilaxis primaria, es decir, una situación realmente ideal. Pues cuando comparamos con una población general amplia, en este caso de Estados Unidos, pues cuando analizamos los dominios relacionados con calidad de vida, vemos que la ansiedad y la depresión está claramente aumentada en los pacientes con hemofilia en relación con esa otra cohorte comparativa de pacientes de personas de la población general. La movilidad, como ven en la parte inferior, también un 20% frente al solo 2% de la población general, pero también los autocuidados, las actividades en general o el dolor o el disconfort también claramente están aumentados en esta cohorte de pacientes hemofílicos analizados en comparación con esta población general. O esta otra del estudio HERO, donde, que es también da información sobre el impacto negativo que tiene sobre la calidad de vida en algunos aspectos concretos, en relación con la educación o el trabajo. Como ven ahí, hasta el 94% de los pacientes incluidos en este estudio han tenido en algún momento dificultades para terminar su educación o en relación con su educación, en relación con las hemorragias relacionadas con la hemofilia, con el dolor, con el deterioro de la movilidad o con el absentismo relacionado con la enfermedad. En relación con la actividad laboral, pues hasta el 95% de los pacientes refieren que en algún momento ha tenido un impacto negativo la enfermedad sobre el empleo, y de hecho entre este subgrupo de pacientes, el de los desempleados, hasta un 55%, como ven en la parte inferior, dejó de trabajar debido a la hemofilia. El sangrado, que es obviamente la sintomatología que motiva principalmente todas las consecuencias relacionadas con la hemofilia, pues sabemos que el número anual de sangrado desciende a medida que aumentan los niveles de factor 8 o de factor 9. Esta diapositiva está referida al factor 8 concretamente, pero podríamos extrapolarlo al factor 9. La protección contra el sangrado se asocia además con los niveles picos de factor 8 más altos o con el mayor área bajo la curva. Y como vemos en esta gráfica muy conocida en el ámbito de la hemofilia, como ven, niveles de expresión de factor 8 por encima del 10%, del 10-12%, prácticamente nos aseguran, una ausencia o una minimización
concentración de los eventos hemorrágicos. Por debajo de esta cifra, como ven, es variable, pero hay una tendencia a producirse estos eventos hemorrágicos incluso con niveles de factor por encima de ese 3-5% que actualmente es el nivel valle propuesto por la Federación Mundial de la Hemofilia como nivel valle óptimo para una profilaxis adecuada. En relación con esta posibilidad de cero sangrados, este trabajo que establece un modelo predictivo de riesgo de sangrado en base al análisis de 63 pacientes con 229 episodios hemorrágicos. Son pacientes también graves, en este caso pacientes también adultos en profilaxis terciaria, donde se analizaron los eventos hemorrágicos y cuál era el nivel de factor previo o previsto previo a la producción del evento hemorrágico. Y en base a eso diseñaron un modelo en el que, como ven ahí, este es el modelo conservador, en el que, como ven ahí, niveles del 12% sitúan la tasa o el porcentaje, la proporción de sangrados articulares espontáneos, por ejemplo, o pacientes con cero sangrados en torno al 80%. Es decir, hay un 20% que incluso con este modelo predictivo y niveles de actividad de factor 8 del 12%, es decir, un nivel de actividad relativamente alto, presentan riesgo de desarrollo de sangrados. En este contexto aparece la terapia génica. ¿Qué nos puede ofrecer la terapia génica? Bueno, en principio, y como diapositiva introductoria, la terapia génica tiene como objetivo tratar o curar una enfermedad mediante la corrección de genes defectuosos. ¿Y cómo lo hace? Pues introduciendo un gen nuevo y funcional en el organismo o desactivando o cambiando el gen defectuoso que está causando una enfermedad genética. Habitualmente utilizan un vector viral como vehículo de transferencia de ese gen de interés y tenemos que saber que hay múltiples vectores disponibles, aunque ahora veremos los utilizados en hemofilia. Ejemplos de enfermedades que se benefician de la terapia génica, pues la distrofia retiniana, la atrofia muscular espinal, la beta-talasemia en el ámbito de la hematología o la inmunodeficiencia combinada grave por deficiencia de esta enzima que vemos ahí. Y, por supuesto, la hemofilia. ¿Y por qué la hemofilia ha sido desde hace tiempo una candidata ideal para la terapia génica? Por varias razones, entre otras cosas porque es una enfermedad monogénica, es decir, se beneficia de esa modificación de una única alteración genética, porque pequeñas elevaciones de la actividad del factor pueden mejorar el fenotipo hemorrágico de manera sustancial y también porque además tenemos una forma muy fácil de medir esta elevación, esta influencia de la terapia génica en el organismo, como es la medición de los niveles de factor circulante. El objetivo de la terapia génica es transformar la gravedad de la hemofilia mediante esa expresión sostenida de factor que va a incidir en un control evidente de los sangrados, eliminando la necesidad de una profilaxis continua y, en definitiva, mejorando la calidad de vida. El objetivo sería modificar el fenotipo de grave a leve o incluso normal. Quiero señalarles, bueno, en la parte inferior, transformar un fenotipo grave en un fenotipo leve o normal con niveles de factor que irían por encima del 5%, idealmente mayores del 40%. En estas situaciones, por supuesto, no sería necesaria la profilaxis y además los sangrados espontáneos prácticamente no existirían. Conceptualmente, la terapia génica es realmente sencilla en hemofilia. Se trata de una envoltura, una cápside y un material genético que forma esta construcción que llamamos vector. En este caso, esta envoltura se basa en los virus llamados virus adeno-asociados. Aunque conceptualmente sea sencillo, realmente da una idea de la complejidad para llevar a cabo la terapia génica, que el primer ensayo clínico en hemofilia data del año 1993. Es decir, se cumplen ahora 30 años del primer ensayo clínico de terapia génica en hemofilia. Y ahora es cuando realmente ha visto la luz con resultados óptimos de estas terapias génicas. Como digo, la envoltura se basa en los virus llamados adeno-asociados, que son los utilizados en el ámbito de la hemofilia. Estos vectores se basan en los virus adeno-asociados naturales, que no son patógenos y que realmente se han estudiado de manera muy amplia y concienzuda para su uso en las terapias génicas en general y en la hemofilia en particular.
Hay distintos serotipos de estos virus adenoasociados, de los cuales, bueno, a nosotros los que interesan especialmente en hemofilia son los que tienen un tropismo especial por el hígado, porque va a ser el hepatocito el responsable último encargado de la producción, de la expresión del factor 8 o del factor 9, dependiendo del caso. Esta construcción que vemos ahí, la envoltura con el material genético de ese virus adenoasociados es sustituido por el gen, por el material genético que nos interesa. En este caso, el transgen pues correspondería al del factor 8 o el del factor 9. Como ven ahí, asociado hay un promotor que además acrecienta esa apetencia por el hepatocito, por el hígado, que va a facilitar su inserción. Una vez tenemos esa construcción con el material genético que nos interesa y se realiza la infusión de este material. Hay que decir que bueno, la cantidad de unidades de esa construcción que tenemos es enorme. Se barajan cifras de valores por 10 elevado a 13, es decir, un 1 seguido de 13 ceros de cargas virales o vectores como ese que vemos ahí. Una vez que tenemos esa dosis, se infunde a través de la vía venosa al paciente y mediante ese tropismo propio de la terapia génica alcanzará el hígado y se integrará en el hepatocito y en su núcleo para la lectura de las distintas organelas del núcleo van a producir la expresión del factor 8 o del factor 9. Y todo ello con una sola infusión, que es probablemente una de las características más importantes de la terapia génica. Y como digo, esto ha culminado recientemente en la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento del primer fármaco para hemofilia A en agosto del 2022, Roctavian, y recientemente de Engenix en febrero del 2023 para la hemofilia B. ¿Qué le ofrece la terapia génica al paciente? Pues nada mejor que irnos a los resultados de los ensayos clínicos que han dado lugar a la aprobación por las agencias reguladoras de estas terapias génicas. Aquí vemos la expresión del factor 8 en los pacientes que recibieron el material genético, la carga genética en el ensayo GENAR 8 que corresponde a el Roctavian, el fármaco para la hemofilia A. Como ven ahí, después de una fase inicial, a ver si con el puntero me puedo ayudar, de una fase inicial empieza a producirse, después de la infusión de la carga vectorial, empieza a producirse factor 8 a partir de la semana 5 a 8 después de la infusión y luego hay una fase meseta. Como ven ahí, en la semana en torno al año de seguimiento, la expresión de factor se sitúa en una media de 42 unidades por decilitro y una mediana de 23,9. Los resultados a los 2 años, aproximadamente a las 104 semanas, detectan un ligero descenso de esa mediana de la actividad de factor 8 que se sitúa en torno al 15% a los 2 años de la infusión del vector. En base a estos datos, se puede decir que todos los participantes tuvieron una expresión sostenida del factor 8 producido por el propio organismo. Eso sí, como pueden ver ahí con las barras, una alta variabilidad interindividual de esta expresión de factor 8. ¿Qué supone esta expresión mantenida de factor 8 por parte del organismo del paciente hemofílico? Pues aquí ven la reducción en los sangrados que experimentaron estos pacientes, 134 pacientes que recibieron la carga vectorial. Y como ven ahí, la tasa anual de sangrados se reduce en prácticamente un 84% tras la semana 4 post-tratamiento. Es decir, hay una caída drástica de los eventos hemorrágicos una vez se empieza a producir, a expresar el factor 8 en el hepatocito. Esto se traduce obviamente en una disminución drástica también del uso de concentrado de factor, que se sitúa prácticamente cercano al 100%, en el 99%, y por supuesto del número de infusiones que se necesitan después de la administración de la carga vectorial, que prácticamente desaparecen.
¿Tenemos datos a más tiempo de 2 años? Pues sí, se han comunicado, se va acumulando el tiempo de los pacientes que recibieron carga vectorial en ensayos fase 1-2. Aquí vemos, bueno, la terapia génica relacionada con otro de los vectores, el SPAC 8011, y como ven aquí en la gráfica, pues ven que el seguimiento a los entre 4 y 5 años de seguimiento, vean que los pacientes mantienen la actividad de expresión de factor 8. Esta zona sombreada en gris representa el rango que correspondería a una hemofilia leve entre el 5 y el 40%. Como ven ahí, corresponden a distintas cargas vectoriales, pero bueno, lo que sí da idea de un mantenimiento, en este caso, con este modelo, de esa expresión de factor 8 a lo largo del tiempo, y como ven ahí ya prácticamente 5 años de seguimiento en este caso concreto. En el caso de la hemofilia B, el ensayo clínico pivotal que da lugar para la aprobación de Engenix, aquí vemos los resultados a 2 años. La expresión de factor a partir de la semana 4 aproximadamente, después de la infusión de la carga vectorial, y como ven ahí, se mantiene muy estable a los 12, 18 y 24 meses, con valores en torno al 37% de expresión de factor 9. ¿Qué consecuencias acarrea eso? Pues como podemos imaginar, una reducción también drástica de los eventos hemorrágicos, que se sitúan, si nos vamos a la última columna, en una reducción del 80% de los sangrados relacionados con las articulaciones, que como saben, pues son los que más relevancia tienen en el paciente hemofílico. Además, esto se traduce en una reducción, como no podía ser de otra manera, del uso de concentrados de factor, con una reducción del 96%, y sobre todo un abandono de la profilaxis. Los pacientes no necesitan mantenerse en profilaxis. De hecho, abandonan la profilaxis 52 de los 54 pacientes incluidos en el ensayo y que recibieron la terapia génica en este ensayo. 2 pacientes no pudieron abandonar la profilaxis, uno de ellos porque tenía una titulación muy alta de anticuerpos frente a esa envoltura que hemos visto anterior del adenovirus, del virus adenoasociado. Tenía un título muy alto de anticuerpos frente a esa cápside, y otro paciente porque hubo un error técnico en la infusión, que solo recibió un 10% de la dosis programada. Como la durabilidad de la expresión del factor 8 o el factor 9 es una de las cuestiones o de las incertidumbres que plantea la terapia génica, existen trabajos interesantes como este que hace una predicción mediante modelos matemáticos complejos de cuál sería la expresión, en este caso de factor 9, en los pacientes. En este caso se incluyeron para este análisis matemático los pacientes incluidos en el fase 2B y 3 de Engenix. Y como ven ahí, pues a los 25 años este modelo predice que menos del 11% tendrían niveles de actividad por debajo del 2% a los 25 años. Es decir, solo 1 de cada 10 pacientes pues tendrían niveles expresión baja de factor 9, y que más del 80% a los 25 años estaría libre de la necesidad de profilaxis con concentrados de factor 9, tal y como los conocemos actualmente. Como no hay rosas sin espinas, pues claro, hay que hablar también, aunque he elegido el efecto adverso, pues más cuantitativamente más importante, y el quizás uno de los más llamativos, que es la elevación de transaminasas, que como ven aquí en esta gráfica se representan los distintos modelos de terapia génica, en este caso en hemofilia A, y como ven ahí, como denominador común, hay un incremento de las enzimas hepáticas que oscila desde el 45% en el primer estudio hasta aproximadamente el 90% en el estudio de Biomarin, el fase 1-2, que incluyó 15 pacientes. Si nos vamos al más numeroso, el ensayo de Biomarin, el fase 3, que incluyó 134 pacientes, a los que hemos hecho referencia anteriormente, como vemos ahí en la segunda columna, el 86% de los pacientes presentó elevación de enzimas hepáticas. Y la consecuencia que se deriva de ello es la necesidad de administración de corticoides, que como ven ahí se sitúa también en torno al 80% de los pacientes en el caso de la terapia génica para hemofilia A.
hay un error en la diapositiva, esto es hemofilia A, para en el caso de la hemofilia B, este porcentaje de elevación es mucho menor y la necesidad de uso de corticoides también es mucho menor. ¿Y por qué es importante esto? Porque la elevación transitoria de las transaminasas hepáticas se ha asociado con una disminución en la expresión de factor 8 o de factor 9. Por eso hay que estar muy atentos en los primeros 3-6 meses de la infusión para controlar esta elevación de enzimas con la administración de corticoides de manera precoz, para evitar esta caída en la expresión tanto del factor 8 o del factor 9. Por tanto, la terapia génica en hemofilia ofrece una serie de ventajas indudables, como pueden ser que con una sola administración conseguimos expresión mantenida tanto del factor 8 como del factor 9, un aumento del factor que puede ser realmente interesante y llegar a y conseguir en la mayoría de los pacientes una eliminación de la necesidad de profilaxis, una discontinuación de la misma, como hemos dicho, la ausencia de sangrados por esos niveles elevados de expresión de factor 8 de factor 9 y la larga duración, como hemos advertido en alguna, o como se advierte en alguna de los modelos matemáticos presentados, o del propio seguimiento de los pacientes que ya han recibido la terapia génica hace algunos años. Por contra, existen algunas incertidumbres, como precisamente la durabilidad. No está claro cuál va a ser esa durabilidad a pesar de estos modelos matemáticos, especialmente en hemofilia A, la necesidad de corticoterapia durante, como hemos visto ahí, en un porcentaje alto de pacientes, especialmente en pacientes que reciban terapia génica en hemofilia A. Los efectos a largo plazo de la terapia génica son aún desconocidos. Ya hemos acumulado mucha experiencia, pero bueno, es una duda, una incertidumbre que queda ahí, como con cualquier fármaco que se incorpora al arsenal terapéutico de cualquier especialidad. La posibilidad de recibir nuevas dosis de terapia génica por el momento no se contemplan por la creación de una respuesta inmune a la propia infusión de la carga vectorial y, por supuesto, el coste, que probablemente a lo mejor en el debate tendremos oportunidad de hablar de ello. Me parecerá muy interesante la perspectiva del paciente, la intervención de Daniel posteriormente, porque creo que en este escenario la perspectiva del paciente es fundamental, como en cualquier otra elección de medicamento, pero quizás en este ámbito de la terapia génica, de terapias sin vuelta atrás, es decir, terapias que se llaman de un disparo en la terminología anglosajona, pues es especialmente relevante la opinión de la perspectiva del paciente. Termino con esta diapositiva porque creo que engloba un poco lo que puede ofrecer la terapia génica al paciente. El concepto de hemofilia free mind, no he sabido cómo traducirlo, pero en realidad es la ausencia de la carga psicológica e ideas permanentes sobre la enfermedad y sus complicaciones. Creo que esto es lo que puede ofrecer la terapia génica, expresión mantenida del nivel de factor que pueda hacer que el paciente pues tenga este concepto de libertad en relación a la hemofilia. El diagrama de arriba me parece muy expresivo en el sentido de la evolución de las preocupaciones del paciente. En rojo, en la parte izquierda, se refiere a los pacientes que pudieran estar con una profilaxis, por decirlo, con productos estándar. El del medio correspondería a o intentaría traducir las preocupaciones relacionadas con las nuevas terapias subcutáneas, donde veis que ya aparecen más en verdes, es decir, en verde representan lo que no supone ya una preocupación en el día a día para el paciente, y definitivamente en la columna de la derecha o en la cabecita de la derecha, la representación de lo que supondría la terapia génica para el paciente, donde vemos como muchos de estos ítems, como el riesgo de sangrado, la eficacia del tratamiento, los esquemas de inyecciones, obviamente aparecen en verde porque no supondrían una preocupación para el paciente, ni siquiera de manera ocasional. Y bueno, muchas gracias por su atención. Voy a acompañar a Daniel aquí, finalmente luego ya tendremos la mesa de debate, pero quise acompañarle por no dejarle, porque cuando estás delante de un atril es como te sientes más protegido, pero aquí parece como más indefenso, y que bueno, que nos hable un poco de la visión final de lo que es para la perspectiva del paciente las nuevas terapias. Y gracias, Daniel, por estar aquí una tarde como hoy.
sea como fue, no se ha sentido como estando solo, me tiene miedo y quiere estar cerca de mí por si va alguna cosa inapropiada y hace muy bien. Porque mañana sufrirá las consecuencias. Por supuesto, los agradecimientos a los organizadores y además, como bien sabéis, la Fundación Vittorio Eugenia es una fundación fundada por la Federación Española de Hemofilia. Yo tengo el tremendo honor de en el patrono ser el patrono fundador, ¿no? Por lo tanto, para mí es un acto que me une muy mucho por la vinculación entre FEDEMO y la Vittorio Eugenia, entidad totalmente autónoma de nosotros, pero que tiene una vinculación histórica, y por supuesto con las sociedades de hematología y hemoterapia y trombosis y hemostasia, con las que nos une muchísimo, y también aquí con el presidente de la madrileña hematología y hemoterapia, que se siente casi disminuido por ser vicepresidente de la segunda, pero es presidente de la madrileña, y por supuesto con los patrocinadores que hacen posible este evento, y a David Silva, que nos estará acompañando, que además, permitidme que os diga, estamos de gran enhorabuena. David Silva ha sido recientemente nombrado miembro del Board of Directors de la Federación Mundial de Hemofilia, cooptado por el Board of Directors como miembro, como lay member, como miembro Lego, y creo que es un paso más en esto que estamos haciendo, ¿no? Que es poner a la hemofilia de España en el lugar que se merece, ¿no? En el lugar que ya tiene y en el lugar que se merece. Y por supuesto, muchas gracias a ti, César, presidente, por acompañarnos, porque estás pocos días en Madrid, tienes una agenda muy complicada y siempre con tu sonrisa, con tu voluntad de acompañarnos y de ayudarnos en esta lucha de poner a España donde se merece, que sabemos que a FEDEMO, la hemofilia de España, la quieres mucho desde hace muchos años, y nosotros a ti, y sabes que siempre te hemos apoyado profundamente. Después de esta sesión introductoria, que ya me he quitado 5 minutos de tiempo, permitidme que haga una reflexión respecto al título. Se habla de elección e individualización en la era de las nuevas terapias, pero permitidme una cosa, que quito de nuevas terapias, en la era de tratamiento de la hemofilia, porque la elección e individualización es a cada paciente lo mejor para cada paciente. No tiene por qué ser lo nuevo lo mejor para cada paciente, ¿no? Y ahí creo que le comentaba en la frase, ¿no? El tratamiento óptimo es aquel que refleje, además de los beneficios clínicos, las expectativas y perspectivas del paciente, ¿no? Y a veces caemos todos en la fascinación tecnológica, pensar que el último iPhone es el mejor iPhone, cuando quizás el iPhone 7, que era el que tenía lo de la huellita del dedo, ese que alguna persona sigue prefiriendo, ¿no? Por lo tanto, creo que elegir e individualizar es el mejor para el paciente concreto, ¿no? Y más aún cuando, desde una perspectiva muy de identidad de pacientes, seguimos teniendo problemas de acceso a lo clásico. A veces, cuando os escucho a vosotros, a los científicos, estas sesiones tan interesantes, recuerdo aquellos congresos de 2008 en los que hablábamos de profilaxis o demanda, profilaxis primaria o secundaria, BON, o sea, hemos dado un paso copernicano, o sea, es que hablamos hablábamos de la carta postal y aquí estamos hablando del chat GPT, pero en la práctica, en España, todavía sigue habiendo problemas de acceso a la profilaxis en algunos sitios, sigue habiendo problemas en las que un prescriptor no puede conseguir un fármaco que se encuentra en el Sistema Nacional de Salud financiado. Por lo tanto, permitidme que diga la elección del mejor tratamiento para el paciente. No tiene por qué ser el nuevo, tendrá que ser el mejor. Y aquí una cosa que me siento muy cercana a esta sociedad, y esto suena un poco carca, hay que poner en el centro el papel del prescriptor y el derecho a la libertad de prescripción. Y si me permitís, cómo se tiene que elegir y cómo se tiene que individualizar en una manera muy antigua, que es en una consulta con la puerta cerrada, en la que estén el médico y su paciente mirándose a los ojos, hablando con las cartas en la mesa, el médico ejerciendo su derecho a la libertad de prescripción y el paciente ese derecho a la autodeterminación de cuál es lo mejor para él. Y así posible con la puerta cerrada y como si fuera antiguamente, antes de, en lugar de con una ecografía, con una exploración manual, ¿no? Creo que las nuevas terapias es la vuelta a la vieja medicina, a la medicina del prescriptor, a la medicina del estetoscopio y a la medicina del cabán. Hemos vivido una época en hemofilia, y todos la conocéis, en la que los congresos científicos os tirabais, y yo escuchaba días y días, litros y litros de tinta, discutiendo sobre si era mejor el producto completo, el bedireccionado, qué pasaba con un switching. Nos hemos dado cuenta de que era una discusión casi como el sexo de los ángeles, no escolástica. Y en aquel momento tuvimos un gran problema, y recordaréis,
la libertad de prescripción se puso en tela de juicio, porque se pensaba que todos los fármacos de hemofilia eran iguales y que la hemofilia era sencilla como pesar a un tío en una báscula, es decir, peso por 50 unidades kilo y el producto que se elige que sea el que sea más barato en un concurso. Y eso lo hemos vivido y lo hemos sufrido en alguna comunidad autónoma y aquí la sociedad pues nos ha defendido, ¿no? Por lo tanto, permitidme que vuelva a poner en este mundo la nueva tecnología en defensa de lo clásico, ¿no? En defensa de ese papel casi rudimentario de sin ordenador, mirándonos a los ojos, decidamos qué es lo mejor para un paciente y para otro. Pero para el paciente, porque no hay el mejor producto para hemofilia, hay el mejor producto para Daniel. Y el mejor producto para Daniel quizás no sea el mejor producto para Ramiro o para mi hermano Nelson, que también tiene hemofilia, ¿no? Y eso es una cosa que creo que tenemos que defender, ¿no? Individualizar es el mejor para ese paciente y erradicar una cosa que está cada vez más extendida en el mundo de la hemofilia y a mí me duele decir, este producto es el mejor. Este producto es el mejor para este paciente. Y este abordaje terapéutico es el mejor para este paciente, igual para otro no lo es porque no refleja sus expectativas. Y otro elemento antes de hablar de lo que me han pedido que hable, que es el tratamiento para todos y la posibilidad que tenemos de reposicionar fármacos clásicos en algunos colectivos que ahora no se encontraban bien tratados. Lo ha comentado el doctor Reverter, las hemofilias leves, las hemofilias moderadas, las mujeres con coagulopatías, las enfermedades de von Willebrand, la profilaxis de von Willebrand. Tenemos muchísimo arsenal terapéutico que estamos mirando solamente para la hemofilia y con ese arsenal terapéutico quizás podamos usarla para esas enfermedades que nos rodean, que son muy cercanas, pero que se encuentran quizás ayunas del abordaje que se merecen. Por ejemplo, me tiene que venir aquí a la mente la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad que tenemos muchos socios y en la que sigue habiendo la posibilidad de reposicionar fármacos clásicos para hacer un buen abordaje de estas personas, por ejemplo, con la profilaxis de von Willebrand, que todavía en España no se encuentra lo suficientemente extendida como podría ser. Y después de esto, que no me han pedido que hablase, pero lo he hecho, hablaré de lo que me han pedido que hable, que es de las nuevas tecnologías, y las dividiré en dos grupos, uno la terapia génica y otro que diré que es la no terapia génica. Y esta distinción no es algo escolástico, es una distinción regulatoria. Las dos terapias génicas que ha comentado el doctor Ramiro Núñez previamente, Roctavian y Engenis, son fármacos aprobados por la EMA con autorización condicional. Y esto para mí es una cosa básica. ¿Qué quiere decir esto? Y permitidme que me ponga un poco pesado, como si fuese a hablar de la directiva del agua, pero voy a hablar de otra directiva, que es la directiva de autorizaciones condicionales. ¿Qué ocurre? Hay patologías en las que hay necesidades clínicas no cubiertas, como es la hemofilia B, en las cuales hay fármacos en los cuales tienen datos preliminares muy prometedores, pero todavía no tienen un dataset completo. Y la EMA determina que esos fármacos son tan interesantes con los datos que tenemos para determinar que el balance de beneficio-riesgo es favorable. Y pedimos al laboratorio titular más datos. Pero a veces hay como una sensación de pensar que la constitucional es autorización menor y que el balance de beneficio-riesgo no es igual de claro. No. El balance de beneficio-riesgo es igual de claro en una full market que en una condicional. Lo que pasa es que tenemos menos datos y podemos hacer ese examen de balance con menos datos. Y pedimos más datos a la compañía. Que por favor que no caiga esa sensación, como a veces ha ocurrido en la oncología y en la oncomatología, de pensar que una condicional es algo pequeño. Al contrario, es algo grande. Es algo tan importante como que la EMA, con menos datos, ha determinado que quiere tenerlo pronto en el mercado porque es necesidad clínica no cubierta y como tal se ha declarado en el mundo de la hemofilia A y la hemofilia B, lo cual creo que tenemos todos que conocer y defender ante algunas voces que están intentando atacar estos fármacos por la falta de datos. Pongámosles el valor. Con pocos datos sabemos que su balance de riesgo es favorable a día de hoy, con datos previamente existentes. Y esto que acabo de decir lo conecto con lo previamente dicho de la labor de la prescripción y de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, permitidme que os eche un poco la bronca a los médicos, médico-paciente, no ordenador del médico-paciente. O sea, el médico tiene que mirar los ojos al paciente y no a su ordenador, porque aquí está tratando es al paciente, no al ordenador. Ya sé que a veces la presión, los HCIs y los sistemas son muy duros, pero la labor, esa relación se tiene que tener entre el médico y el paciente. Hablamos de fármacos en los que bien ha comentado el doctor Ramiro Núñez, sus pros y sus cons. Sus contras son más bien sus incertidumbres, más que sus contras. En un mercado, en cualquier mercado, lo importante es la simetría informativa.
Y en el mundo de la sanidad, sabéis que es un mundo tremendamente asimétrico del conocimiento, en el sentido del que el que hace el fármaco es el que más sabe del fármaco, el que más sabe, aunque no creáis, el que más sabe del fármaco es el que lo hace, igual, y sabe muchos datos que vosotros no sabéis, que hay muchos datos que no son públicos, pero el que más sabe del fármaco no va a pagar por él, va a cobrar por él, pero no lo va a usar, lo va a usar otra persona. El médico sabe bastante del fármaco, bastante, menos que el titular de la autorización de comercialización, no paga por el fármaco y no lo usa. Y luego ocurre una persona que se llama el paciente, que no paga, que sabe más bien poco, pero que lo usa. Y que lo bueno y lo malo va a estar sus espaldas, va a pechar en ese sentido más castizo con lo que pase, ¿no? Y aquí os pedimos a los profesionales que nos ayudéis a acabar o disminuir esa asimetría informativa. En estos fármacos de tremendas dudas, tenéis que hacer una labor pedagógica muy fuerte, informar mucho al paciente para que tome una decisión informada, porque, y esto es del latín, consentire, sentire, no se puede consentirnos sin estar informado. Si no estás informado, estás asintiendo, no estás consintiendo. Y para que el paciente pueda consentir, involucrarse en una cosa que es un único tiro, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a durar, sabemos que a día de hoy, a dentro de 3 años, el balance es positivo, tenéis que hacer una tremenda labor de información para acabar con esta asimetría informativa y para acabar con esto que dicen los americanos, lo de el remordimiento del comprador, porque aquí no es como en el Corte Inglés, que si no te gusta la prenda la puedes cambiar. En la terapia génica, una vez que te has infundido, no puedes desinfundirte, por lo tanto hay que ser muy consciente de los periodos de enfriamiento y de los problemas del buyer remorse. Y otro elemento que ha pivotado creo que sobre muchas charlas de la terapia génica, que es la corticoterapia, la hepatotoxicidad, ¿no? Cómo esto impacta profundamente en el estilo de vida de los pacientes. Esto te puede cambiar tu estilo de vida, puede cambiar qué puedes hacer en tu vida, puede hacer que quizás hagas unas cosas que antes no hacías, porque tengas unos niveles, pero igual eras una persona tremendamente activa, que ibas al gimnasio 5 días a la semana usando un factor 8 convencional, y con esos fármacos no te puedes meter esas matadas de gimnasio porque te puede provocar alguna afectación hepática, o porque eras una persona que cada vez que el Madrid jugaba, que luego juega mañana, te tomabas 3 cervezas en el bar de la esquina, y ahora no es recomendable que te tomes 3 cervezas en el bar de la esquina. Esto es un fármaco que puede cambiar el lifestyle de la persona, puede cambiar su mente, y puede ser una hemofilia free mind, pero puede igual pasar a ser una treatment mind, o sea que estés preocupado ya no por la hemofilia, sino por el tratamiento, ¿no? No olvidemos este balance que comentaba también la doctora Álvarez de carga de enfermedad, carga de tratamiento, que comentaba también el doctor Núñez, ¿no? Cómo quizás estos fármacos pueden desbalancear las cargas y poner quizás más carga en el tratamiento que en la enfermedad. Pero bueno, esto puede parecer que soy muy crítico y muy pesimista. No, lo que creo es que hay muchas incertidumbres. Estas incertidumbres deben ser charladas, respondidas y habladas con profundidad en ese sitio, que debe ser en esa consulta. ¿Y por qué vuelvo a decir esto? Porque se está también ya charlando, y desde mi punto de vista no me gusta nada, esa idea de que esto es una selección more geométrico, en el sentido de que el paciente idóneo es alguien, tiene un arquetipo, ¿no? El paciente idóneo creo que solo lo podéis diagnosticar vosotros, los médicos, conociendo al paciente y charlando muy profundamente con el paciente. Esta es una percepción que tengo y creo que tenemos que como sociedad científica y como entidad de pacientes, y la Vitorogenia como sociedad también científica, poner en valor esa relación médico-paciente, ese derecho y libertad de prescripción del médico y esa autodeterminación y el derecho a autonomía del paciente. Respecto a otras terapias que también se han comentado, y es una revisión la doctora Álvarez tremendamente interesante, también pondría su gran foco en el tratamiento para todos. Creo que hay muchas terapias que van a dar cobertura a otros, a personas que actualmente, a colectivos que no se encuentran suficientemente bien tratadas. No olvidemos la pléyade de coagulopatías congénitas raras que se encuentran, hay unas de terapias concretas. Todavía sufrimos y aquí hay gente que sabe mucho de ello, la gente que tiene un déficit de factor 5, de factor 7, que no tienen ningún tratamiento específico para ellos y que se encuentran totalmente huérfanos de terapias. Quizás las terapias de rebalanceadoras puedan tener un foco muy importante en esto, ¿no? Y que puedan servir muy bien para esta terapia casi de precisión. Hablamos de colectivos muy pequeños, pero que quizás
pueda ser para ellas muy precisas. Y por supuesto tengo que recordar a un colectivo que también se encuentra en una situación muy compleja, como son las personas con hemofilia B con inhibidores, que no son muchos en nuestro país, no son muchos, como bien sabéis su prevalencia es baja, pero que también pueden beneficiarse mucho de estos fármacos, ¿no? Quizás vamos en el mundo de la hemofilia no hacia los blockbusters, sino a los fármacos de nicho. Quizás con esta cantidad tan importante de fármacos, que hablamos quizás de más de 40 fármacos a nivel mundial para el tratamiento de la hemofilia coagulopatía congénitas, vamos a ir a esa selección de pacientes muy concreto, y lo que he dicho antes, para cada paciente es lo mejor. No hay un mejor tratamiento para la hemofilia, hay el mejor tratamiento para Daniel. Y otro elemento, el mejor tratamiento para Daniel no sea siempre el mismo, dependerá de cuál sea mi situación vital, de mi estatus vital, de mis expectativas en ese momento, porque el Daniel de los 30 años no es el de los 15, ni sea el de los 50, por lo tanto también habrá que hacer esa evolución del paciente. Y sin más, porque creo que voy un poco mal de tiempo de los momentos que me han dado, por supuesto esta labor de vender enciclopedias. El año que viene, Congreso de la Federación Mundial en Madrid. Tantas veces luchado, tanto esperado, y ya llegó. No puedo sino deciros a toda la sociedad, a todo el colectivo, que estamos tremendamente orgullosos, tremendamente esperanzados. Queremos que va a ser, ayer lo decíamos, el mejor Congreso Mundial de la historia. Tiene que serlo, y tenemos que demostrar que España tiene un nivel científico muy potente, que lo tiene, tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrar que tenemos una gran capacidad organizativa, que lo tenemos. Vamos a demostrar cómo Madrid es la nueva capital de Latinoamérica. Madrid es the place to be, y lo podemos conseguir, pero por supuesto esto no lo podemos conseguir sin la industria, sin vosotros como delegados, y creo que todos tenemos que remar para esta situación. Y sin más, muchísimas gracias, y he cumplido el tiempo estrictamente. Pues si queréis invito a Ramiro y a Maite. Tenemos un tiempo todavía pequeño, pero yo creo que interesante de debate. Me gustaría, alguien de los que estáis en la audiencia, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión o algún comentario hacia ellos, que os sentáis libres de levantar la mano. Tenemos un micrófono y hacer preguntas para que no sea un monólogo. Yo creo que felicitaros a los tres. Si en parte el Congreso viene a Madrid es por la labor de marketing y de vendedor que tiene Daniel, ¿no? O sea, su capacidad es capaz de vender. Yo creo que la luz es todavía de hoy, la luz en papel. Efectivamente, no eres capaz de vender una enciclopedia, eres capaz de vender un coche eléctrico en una ciudad sin enchufes. O sea que yo creo que es una capacidad importante, y felicitar, bueno, pues a Fedemo, felicitaros a vosotros por el esfuerzo que habéis hecho durante este tiempo, ¿no? Volviendo un poco a lo que es el debate, yo creo que se han vertido a conceptos muy interesantes a lo largo de la presentación, y bueno, si queréis entramos en un debate entre todos más que preguntas. Un concepto muy interesante es el que has planteado tú de la irreversibilidad en el caso de la terapia génica, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo a este respecto el tema de cuando hacemos quimioterapia, o trasplante de médula, siempre hay una evaluación psicológica si realmente existen las condiciones para ese tipo de tratamientos. Es un paciente en el cual va a estar en aislamiento durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta que os planteo a los tres, o el debate que os planteo a los tres, en esa irreversibilidad que planteabas tú, Daniel, ¿creéis que en un futuro nos vamos a ver ante una evaluación mucho más fuerte que la que tenemos ahora? Es decir, un papel a lo mejor de evaluación psicológica o un doble checking entre diferentes médicos. Es decir, ¿cómo veis un poco? Porque realmente en esa relación que marcabas tú, de una habitación cerrada, médico, ordenador y paciente, nosotros ya, por desgracia, y no queríamos, pero no puedo resistir, somos un médico en vez de a un ordenador pegado, porque es lo que nos ha marcado. En esa relación se necesitan más sectores, más elementos que realmente valoren la necesidad del paciente. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, yo no sé si tendremos la posibilidad de tener, pero que sería deseable seguro, porque yo creo que hay que prepararse, nosotros también, pero sobre todo el paciente, que a la hora de esa decisión compartida, estar preparado para el éxito, pero también para el fracaso, me refiero. Hay que estar tan preparado para ese éxito que se le puede presuponer a la terapia génica, a la expresión alta de niveles de factor, hacer una vida relativamente normal, a lo mejor una vida excesivamente normal para la situación previa del paciente que condiciona determinadas actividades, ¿no? Pero también para esa incertidumbre que hemos comentado sobre la durabilidad, ¿no? Entonces puede llegar el momento en que el paciente, bueno, pues que vuelva a necesitar de la profilaxis, y ese puede ser un momento pasado. ¿Cuánto tiempo? Pues obviamente nadie puede decirlo actualmente, pero llegado ese momento, pues hay que estar preparados también para esa eventualidad, ¿no? Y creo que es importante probablemente la participación de especialistas en ese campo, ¿no? Yo creo que se viene hablando mucho de este tema y ya se viene incluso escribiendo sobre el tema y sobre la conveniencia un poco de esa evaluación a imagen y semejanza de lo que sucede también en otras patologías, ¿no? Sí, yo creo que será fundamental, pero no solo el psicólogo, ¿no? El psicólogo fundamental, ¿no? La evaluación psicológica y valorar esas expectativas que tiene el paciente, informarle, como decía también Dani, bien de todo lo que puede suceder, ¿no? Porque luego la vuelta, por ejemplo, a la profilaxis o tal, es muy dura, nosotros lo hemos vivido en ensayo clínico, ¿no? Y gestionar esas expectativas, informar bien al paciente, pero yo creo que habrá otros especialistas que formarán parte de nuestro equipo multidisciplinar. Por ejemplo, el hepatólogo para mí también es muy importante, ¿no? Muchos de nuestros pacientes estaban infectados por el virus de hepatitis C, necesitamos conocer si luego ya la terapia génica va a estar disponible va a incluir estos pacientes, una evaluación antes de entrar en terapia génica, ¿no? Yo creo que el equipo multidisciplinar crecerá con otros actores diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, y ha sacado Maite un tema importantísimo, que es el papel del digestivólogo, del internista en estos fármacos. En otros muchos países se está hablando ya de esta importancia del digestivo. Sabéis que hay recientemente un estudio en conjunto entre Federación Mundial, NHF y HAS sobre la necesidad de a los pacientes con hemofilia hacerles un tipaje de serología. O sea, realmente vamos a ir cuando rodemos sabiendo cada vez mejor, y por supuesto cuanto más conocimiento tengamos, mejor podremos seleccionar al paciente. Esto es obvio, ¿no? Comentaba el doctor Jiménez un tema que para mí es importante, que es el doble chequeo. Es un modelo como el que se plantea en España de Hub and Spoke, en el que quizás haya centros que deriven y centros que infundan. Por supuesto que cada centro tendrá que valorar, y luego también es muy importante lo que alguna gente ha llamado como el periodo de enfriamiento, ¿no? A la persona le dices esto, pero no dices esto y te infundo mañana. Dices esto y ven en 2 meses y charlamos, y ya en 2 meses me dices que sí, y ya en 2 meses te infundo, para que la persona pueda de verdad profundizar en lo que ha pasado, ¿no? Y también se está trabajando mucho en el listado de preguntas, de, oye, estos son los datos, llévatelo, léelo, háblalo con tu pareja, porque ahí tiene efectos a la familia, tiene efectos en las relaciones sexuales, tiene efectos en muchas cosas, y mastícalo, ¿no? Porque al final a veces cuando vemos la rosa y nos olvidamos de la espina, ¿no? Y cuando te dan la rosa solo ves lo bonita que es, y hasta que no la agarras no te das cuenta que te pinchas, ¿no? Y quizás es muy importante este periodo de enfriamiento, ¿no? Y ahí sí creo que más que comités de selección de pacientes, y siento ser pesado, tendrá que haber la selección artesanal de los pacientes. Y otro elemento que también me habéis escuchado decirlo: el paciente candidato idóneo no es el paciente que te pida ser el que lo reciba. El paciente candidato idóneo es el que es. Igual el paciente candidato idóneo es el que no te lo ha preguntado. Y ahí tendréis que hacer una labor muy fuerte, creo yo, de decir a la gente: tú, aunque quieres, no eres el candidato, y a otro que quiere, sí lo es. Oye, ¿qué opinas de esto? Y aún más grave, al que ya le ha dicho, oye, vamos a probarlo, te he hecho un tipado, tienes unos anticuerpos altísimos, esto no es para ti. Y es que no olvidemos, esto no es para ti por muchos aspectos. Es más probable que haya más gente que no sea para ti que sea para ti. Por lo tanto, no podemos dejar atrás tampoco a la gente que no accede a esto nuevo, ¿no? Tenemos que hacer ese balance entre lo muy novedoso
entre la gente que vaya a usar el iPhone 14 y la gente que esté usando la carta manuscrita. Pero es que la gente que lo que tenga que seguir usando es la carta manuscrita, porque hay gente que es lo que os pedirá. Pero creo que esto va a ser muy complicado, va a ser muy bonito, porque creo que es cuando vamos a construir cosas, cuando hay un reto. Creo que si lo hacemos bien puede robustecer mucho el papel de los médicos, el papel de los pacientes, el papel de los equipos, pero como lo hagamos mal nos va a sacar astillas, y creo que en España no podemos permitirnos que esto suponga distensiones en una comunidad como tenemos, tan sumamente cohesionada y en la que vamos juntos, profesionales sanitarios, pacientes, y aunque nos cueste decirlo, y a mí me cuesta decirlo, también la administración pública está de nuestro lado, que a veces siempre está echándoles la peta, pero habitualmente nos apoya. Yo creo que son conceptos muy interesantes, ¿no? Y a lo mejor otra reflexión que me gustaría compartir con vosotros es que yo creo que hemos quemado etapas demasiado deprisa, es decir, hemos estado durante mucho tiempo aislados en unos debates, como decías tú, bastante escolásticos en algunos términos, nos avanzan muy deprisa, y es decir, y un poco es la visión de a fecha de 2022, teniendo tratamientos en la hemofilia subcutáneos como es en Libra, que permite un manejo, la llegada de fármacos de factor 8 a lo mejor con mucho más administraciones mucho más espaciadas, el tener en la hemofilia B fármaco de vida media extendida con una administración bastante cómoda, ¿no? Un poco ese salto, ¿no? tan rápido que estamos viviendo en esta época, ¿no? Entonces un poco es realmente que es la discusión, ¿no? Es un poco lo que decía Daniel, ¿no? Yo creo que no todos los pacientes serán candidatos, pero la decisión probablemente venga de esa discusión, ¿no? Y un poco no impuesta, ¿no? Esta reflexión, bueno, era prácticamente personal. Sí quería comentar un poco con vosotros cómo veis el tema de que lo has planteado, yo creo que tú, Maite, el tema de qué vamos a medir en un futuro, ¿no? Porque cada vez que vemos un trabajo baja ya los ABR. Yo creo que el siguiente paper de las siguientes moléculas serán negativos, o sea, le deberemos sangrados al estudio, ¿no? Porque ya estamos en medianas de 0, ya las medias bajan a 1 y pico, yo creo que la siguiente va a ser 0,0, ¿no? Pacientes que no sangran, ¿cuál será el papel ahora mismo nuestro como hematólogos en estos pacientes, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el futuro, en un futuro que todavía no hemos llegado, aunque estén en los papers, todavía siguen sangrando estos pacientes? Me llamaba el otro día atención un trabajo que no me da muchas pistas, en el cual comparaba una nueva terapia con una terapia ya establecida, ¿no? Y había una gran diferencia en que se llegaba a 0, cuando esa otra terapia en estudios pivotales de hace 3 años daban 0, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora dan nuevamente un 3, un 4 de ABR, ¿no? Un poco ese es el objetivo. ¿Cómo veis vosotros como clínico y tú como paciente un futuro sin sangrado, ¿no? ¿Cómo veréis a nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuál será nuestro papel como hematólogo? Yo creo que en este aspecto concreto hay que diferenciar aún varias subpoblaciones, fundamentalmente 2, ¿no? Aquellos pacientes que han accedido a una profilaxis primaria bien establecida, que probablemente sean los pacientes que ahora mismo están libres de sangrado y que con las nuevas terapias pues continúen o acrecienten o refuercen esa liberación de sangrado, sin sangrados, ¿no? De esa otra población de hemofílicos de cierta edad que tienen una artropatía establecida porque no disfrutaron de esas ventajas de la profilaxis primaria en su momento, que realmente ahí conseguir el sangrado cero es mucho más complicado. Entonces, ahí es donde probablemente tenga más posibilidades de acción y de mejora estos nuevos tratamientos. En cualquier caso, creo que la medición de la tasa anualizada de sangrados, que creo que seguirá vigente, aunque sea por costumbre, creo que se completará con otros aspectos relacionados fundamentalmente con calidad de vida, ¿no? Que van a marcar un poco pues la situación global del paciente, ¿no? Y le daremos más importancia o pondremos en la balanza, incluso si se tengan probablemente más preponderante esos aspectos de calidad de vida, que también lo hacemos ahora, pero disminuyendo un poco la necesidad de la medición de los sangrados, porque probablemente, como digas, llegaremos a ese virtual sangrado cero en una proporción importante de pacientes, teniendo en cuenta esa salvedad, ¿no? Que habrá pacientes que conseguir verdaderamente ese cero sangrado sea
relativamente complicado, ¿no?, por su situación. Bueno, pues yo soy un poco más pesimista que tú. Hoy. Mañana, si quieres, ayer en la sesión ya te doy la razón. Cambiamos. Pero, o sea, yo creo que en con estos fármacos sí que hemos conseguido el sangrado cero, es verdad, tasa analizada de sangrado cero, tal. Pero bueno, en todos, y todos están intentando demostrar que no tienen sangrados subclínicos, y todos están con estudios en marcha de ver qué pasa con los sangrados subclínicos y qué pasa con la artropatía del paciente, porque a lo mejor la gente que hablaba hace 20 años decía que bien, que con la profilaxis ya el paciente va a estar perfecto, y ahora tenemos pacientes que han empezado profilaxis en nuestro centro, que llevan 20 años o 30 años en profilaxis y que tienen artropatía de tobillo. O sea que yo creo que a las nuevas terapias todavía le queda demostrar que no hay sangrados subclínicos y que la artropatía, o sea, dentro de unos años no va a existir artropatía. Y luego quedan otros retos, ¿no? Precisamente en la población de niños, que los tenemos ahí súper bien, bueno, pues que no se deteriore la salud articular, pero en los adultos, pues hacer cara a otros, a comorbilidades que ahora están apareciendo, cómo tratar esas comorbilidades. O sea, tendremos otro papel, y ojalá tengamos otro papel porque el paciente esté muy bien, ¿no? O sea, ojalá en el futuro tengamos otro papel para tratar otras, pues la fibrilación auricular y anticoagulación, porque el paciente pues ya tenga una expectativa de vida semejante a la población general, etcétera, ¿no? Yo respecto al primero, doctor Jiménez, si hay un fármaco con un ABR negativo, yo tengo en mi cuenta corriente muchos sangrados previos, por lo tanto, para compensar. Por lo tanto, probablemente seguiré en un global francamente positivo. Tienen que pasar muchos años, ¿no? Sí, sí, no entro en los números rojos, pero probablemente seguiré en un negro muy sólido el número. Respecto a cuál puede ser, ya desde un punto de vista, me voy en el sector, un gorro regulatorio o un gorro pagador, cuál puede ser en el futuro una variable dura, yo creo que puede ser el consumo de factor 8, factor 9, teniendo en cuenta que sigue habiendo necesidad de sangrado, sigue habiendo problemas quirúrgicos, sigue habiendo muchos problemas. Quizás en un escenario de ABR muy bajos, lo que miraremos será cuánto producto de rescate sigue usando los pacientes en estas terapias. Y si os dais cuenta, está siendo en muchos países el elemento que se está usando para comparar, e incluso regulatoriamente se está empezando a valorar mucho, ¿no?, cuánto producto necesita un paciente que se encuentra en una terapia nueva, en una terapia génica. Y si yo fuese un pagador, creo que sería un muy buen proxy para saber cuándo el fármaco empieza, por ejemplo, una terapia génica, a no ser tan pequeño. Cuándo el paciente empieza a consumir mi producto y cuánto me consume. Y quizás sea un muy buen indicador de la pérdida de expresión, ¿no? Y también, por supuesto, el nivel de factor 8, ¿no? Creo que también, pues, o factor 9 o el fármaco que miremos. Y una cosa, quizás estoy con el doctor Jiménez, me acuerdo del congreso del año 2008, que un laboratorio tenía como claim por un mundo con 0 sangrados. Y todo el mundo nos reíamos de ese laboratorio y decíamos, pero bueno, ¿tú de qué vas? O sea, esto es... Y estamos ahora hablando del mundo con 0 sangrados o con virtualmente 0 sangrados. O sea, es que la capacidad tecnológica hace que a día de hoy sea posible lo que en el año 2018, que es hace 2 días, pensábamos que no era más que una campaña de marketing que incluso algunos de nosotros y yo mismo dije que era de mal gusto. Pues hemos conseguido que ahora haya muchos pacientes en los que tengamos el virtualmente 0 sangrados. Ya ha comentado el doctor Núñez un elemento que a mí siempre me preocupa mucho, que es el paciente añoso, el paciente que tiene daño articular, el paciente en el que no conseguimos el sangrado cero. Y aquí puedo contar el caso, si no me equivoco, de Glenn Pierce, que es el vicepresidente médico de la Asociación Mundial de Hemofilia, una persona con hemofilia que tiene un trasplante de hígado por una hepatopatía terminal por la hepatitis C, que tiene un nivel actual de factor 8 del 50% y que sigue sangrando con mucha frecuencia, porque tiene un daño articular muy fuerte. Por lo tanto, creo que a los hematólogos os vais a seguir teniendo mucho trabajo y más del que queréis seguramente, porque vais a seguir teniendo muchos pacientes durante mucho tiempo que van a ser muy demandantes. Y otro elemento, hemos visto datos tremendamente esperanzadores tanto de Octavian como de Ngenix, pero hablamos de proyecciones matemáticas, en algunos casos predicciones matemáticas, no son proyecciones más que matemáticas, y aunque son brutales, hablamos de datos a 25 años llegar al 2%, mientras que comentábamos que con menos del 3% empieza a sangrar y hay que conseguir el 12% para no sangrar nada. Por lo tanto, tendremos a muchos pacientes que sangrarán muy poco
pero serán pacientes que hayan perdido su adiestramiento de paciente con hemofilia, serán pacientes que ya no sepan detectar rápidamente cuando tienen un sangrado articular y cuando no, serán pacientes que igual han perdido la capacidad de venopunción. O sea, tendremos que tratar a muchos pacientes, quizás de una manera muy puntual, pero quizás con pacientes que hayan perdido quizás ese rodaje. Por lo tanto, nos va a faltar trabajo, si es el problema que os preocupa. 25 años, pero que no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Disculpad el habernos retrasado un poquito más del tiempo, haber abusado de vuestro tiempo restante. Gracias por estar aquí, gracias a todos y especialmente quisiera agradecer nuevamente a César Garrido. La verdad que en una agenda tan ocupada que estés celebrando el Día de la Hemofilia con todos en España es un auténtico honor. Gracias a todos.